Póngalo ahí en la pantalla. Midiendo mi crecimiento espiritual. ¿Tú tienes la hojita en este día con la enseñanza, con la guía de estudio ya? Si alguien no la tiene, levanta la mano y te damos una. Ahí tenemos. ¿Ustedes no la tienen? Ok, si algún hermano me trae algunas de las hojitas allí en la entrada que quedaron, y usted levante su mano ahorita, le vamos a dar una para que puedas seguir la enseñanza en el día de hoy. No estoy interesado en venir a entretener a la gente ni hacerte sentir bien. Estoy interesado de enseñar la palabra de Dios. Ahí está el hermano, levanta la mano. Él tiene varias más si alguien necesita una extra. Te voy a invitar a que te pongas en pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer en este día solamente dos versículos. Dos versículos en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Dice la Reina Valera 1960, carnales, para aquellos de ustedes que usan esa versión. Apenas niños en Cristo, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Hay algunas cosas que no nos gustan en la vida cristiana. Hay algunas cosas que el Señor nos pide que hagamos que no nos gustan. No nos hace sentir bien. Pero son parte del proceso del crecimiento espiritual. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando también de madurez. Quiero decir lo siguiente. No hay que ser maduro para ser, es decir, no hay que ser cristiano para ser maduro. Yo he conocido muchos no creyentes que son maduros, en la vida regular me refiero, y a muchos cristianos inmaduros. Yo sé que tú los conoces también. No mires para los lados. Y, claro, cuando uno viene a los pies de Cristo, a la vida cristiana, entonces tenemos la responsabilidad de crecer en lo espiritual, de madurar espiritualmente. Hay varias características según este texto bíblico que acabamos de leer aquí, porque yo no sé si sabes, este es un texto difícil de poder digerir. Pablo usa un lenguaje fuerte. De hecho, los primeros 3 capítulos así son, capítulo 1, 2 y 3. La iglesia de Corintio era una de las iglesias más corrompidas en el Nuevo Testamento. Ahí habían los hermanos, la gente que venía, claro, por el área donde, y yo recuerdo que yo enseñé sobre eso aquí anteriormente en una ocasión, que es lo que pasaba en toda Grecia, los grecos, sobre la influencia de los romanos también, y esa mezcla fue tremenda. Traían sus costumbres del mundo a la iglesia y la gente pensaba que iban a seguir siendo lo mismo. Déjame decirte algo, 2000 años después, en esta ocasión todavía hay muchas personas que confiesan ser creyentes, haber creído en Cristo Jesús, pero todavía siguen viviendo como vivían en el mundo. Eso quiere decir que tiene que crecer, que madurar, que cambiar. 50% de la iglesia en estos momentos cristiana no conoce a Cristo, mi hermano, de los que vienen a la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia, que puede ser aplicable igual. Estamos hablando de la iglesia en general. 50%. Si Jesús viniera hoy, la mitad se queda. Y quizás más. Qué pena, qué pena. Nuestra responsabilidad como creyentes es crecer. Y una pregunta que quizás tú te hagas, bueno, ¿y qué tiempo tengo para crecer? 3 años y medio. ¿Cómo? 3 años y medio. Si después de 3 años y medio no das buenos frutos, tienes un problema. ¿Y por qué 3 años y medio? Porque ese fue el tiempo que le tomó a los apóstoles. Jesús utilizó 3 años y medio para entrenar a aquellos hombres que, dicho sea de paso, dice la palabra que eran sin educación formal. Pescadores, obreros, trabajadores comunes, no tenían una educación formal. No tienes que ir a la universidad para poder crecer. El crecimiento y la madurez no está basada en el conocimiento que tú tengas. Claro, el conocimiento va a ayudar y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Pero después de 3 años y medio, entonces ya tú necesitas ser un cristiano que empieza a desarrollar un carácter espiritual de forma que no solamente vienes ahora a la iglesia a recibir, sino vienes a ¿qué? A dar.
Y no estoy hablando de dar diezmo, no te asustes, de eso no vamos a hablar hoy. Estamos hablando de dar, de compartir, de enseñar, de alimentar a otras personas también. Yo sé que aquí en la iglesia se está desarrollando los grupos pequeños. ¿Cuántos grupos pequeños hay hasta ahora? Uno. Uno no es suficiente. Pero para poder desarrollar más grupos necesitamos personas comprometidas y maduras. Qué difícil es poder definir y encontrar a personas maduras, que tomen responsabilidades, que cumplan con su palabra, que enseñen. Y no tienes que conocer mucho para poder enseñar. Tú vas a enseñar simplemente lo que sabes, lo que has aprendido, eso es lo que enseñas. Y según vas aprendiendo, vas a seguir enseñando más. Ya yo llevo 40 años en el ministerio. Y tuve la oportunidad de educarme en un seminario y todo lo que tú quieras. Convicción, correcto. Sí, hace falta convicción, es cierto. Ahora, dentro de mi experiencia como pastora, después de tantos años, yo tengo que estudiar la palabra todos los días. Y te digo todos los días porque si no lo hago así, me quedo atrás. Hubo un tiempo en mi vida ministerial que yo tomé unos meses sabáticos por cuestión de salud y demás, y aflojé mi ritmo de estudio. Y me di cuenta que perdí dos cosas. Uno, la facilidad de poder encontrar algunos versículos bíblicos que yo conocía casi de corazón. Y dos, perdí la habilidad de poder escribir corrido. Y empecé a ver que tenía dificultades porque paré y dije, ¿qué es esto? Y dije, no. Tengo que regresar otra vez. Cuando yo pienso, y ya yo estoy ya ahí casi en esa edad, en el retiro, para mí el retiro no es retirarme para no hacer nada, es retirarme para tener más tiempo para hacer cosas para el ministerio. ¿Estás conmigo? Si tú te retiras, dejas de trabajar y no haces nada y te quedas en tu casa, te vas a oxidar. Es el mejor tiempo para poder estar envuelto y crecimiento. Mi querido hermano, aquellos de ustedes que están como yo en la tercera edad, sabes de que estamos viviendo el tiempo de la sabiduría. Ojalá hubiéramos sabido cuando teníamos 20 años lo que sabemos ahora, ¿no? Y ojalá tuviéramos ahora la energía que teníamos cuando teníamos 20 años, eso no pasa. Tenemos que empezar a tratar de combinar. Yo veo algunos hermanos que dicen, no, como mi mamá dice, no, yo me siento cañón, yo estoy... Esto es lo que uno dice y el cuerpo te dice, no mientas, que tenemos dolores en todos lados. Claro, es parte del crecimiento, mi querido hermano. Dos características básicas para las personas que son inmaduras. Una, el crecimiento retardado, según este texto bíblico, no habían crecido. Y dos, la dieta es limitada. Tú no le puedes dar a un inmaduro o a un niño espiritual, ni a un bebé, la comida de un adulto. Tú sabes que la Biblia dice también de que cada uno de nosotros eventualmente vamos a llegar casi a ser niños otra vez. Es más, posible que tú hayas visto por ahí alguna foto de los niños en su triciclo y quién sabe, y después van creciendo, son hombres, y después cuando llegan a cierta edad, vuelven al triciclo. Lo que pasa es que ahora son de batería. Claro, mi mamá en ese lugar donde está allí en el home, en West Palm Beach, ya no puede comer la comida que le dan, regularmente que tú y yo comemos. Ahora se llama una dieta mecánico, que es todo puré, todo batido, suavecito, para tomar café o jugo, lo que sea, o agua, es un vaso especial con una tapa y un straw, no sé cómo le dicen ustedes, pitillo, popote, lo que sea, si no se embarra y se le cae. Y eventualmente algunos llegan a esa edad y algunos dicen, yo no quisiera llegar así. No, yo sí quisiera llegar así. Claro que no sea, pero vivir muchos años es una bendición también de parte de Dios. Ahora, tú que tienes allí tu hojita en esta mañana, tienes la oportunidad de llenar algunos espacios en blanco que te estoy proveyendo y vamos a hablar de 3 etapas de crecimiento. La primera etapa de crecimiento es cuando tienes que ser alimentado.
Cuando tú tienes, eso es para todo el mundo. Tú y yo en alguna ocasión tuvimos que ser alimentados. Y cuando somos bebés espirituales también necesitamos ser alimentados. No es ningún problema, mi querido, ser alimentado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, deseen con ansia la leche espiritual pura, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Es decir, Pedro le está hablando a los nuevos creyentes que son todavía bebés espirituales, inmaduros porque espiritualmente, porque son nuevos. Si tú recibiste a Cristo, estás en los caminos cristianos hace poco tiempo, no te preocupes. La leche espiritual para ti está bien, está correcto. La fórmula, como le dicen ahí, ¿verdad? Qué bueno. No es ningún problema que tú lo tomes. La segunda etapa es cuando tú puedes alimentarte a ti mismo. Y de acuerdo a cómo entrenamos a los creyentes en la primera etapa, van a reaccionar a la segunda. Porque hay personas todavía que no saben ni cómo comer solo. Yo estaba viendo el otro día a una pareja en el restaurante y este muchacho agarraba el tenedor de la cuchara que parecía un palo, una cosa así. Y no era porque tenía problemas, porque hay personas que tienen problemas físicos y se les hace difícil, pero no, era la mala costumbre de agarrar el tenedor aquí de la cuchara y número uno, se ve feo, tú sabes, y no es correcto. Hay una forma de tú poder agarrar el cuchillo y la cuchara y los... Entonces vas entrenando, los niños se entrenan también. Y tú entrenas a los niños a comer correctamente. A no hablar mientras están comiendo o no hablar con la boca llena. ¿Estás conmigo? Eso es parte de la educación. Esto es aplicable en la vida espiritual también. Esta es parte de nuestro trabajo como iglesia, ir alimentando y enseñando a los nuevos creyentes. Claro, hay un dicho en inglés que se usa más que en español, que dice, tú puedes llevar el caballo al río, pero no lo puedes obligar a tomar agua. Así dicen, claro. Entonces entrenamos a la gente, les damos las herramientas necesarias, pero no podemos obligarlos a que hagan lo correcto. Esperamos que sí, pero que tú llegues al menos a poderte alimentar a ti mismo. Y el tercero es cuando puedes alimentar a otros. Cuando no solamente tú te puedes alimentar a ti, sino ahora te toca alimentar a otra persona. Dicen que un ciego no puede guiar a otro. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitas leche en vez de alimento sólido. Mi querido hermano, para nosotros mostrar que realmente somos cristianos maduros, necesitamos la habilidad o la capacidad de poder alimentar a otros, de tener control de muchas cosas. ¿No has visto esa gente que viene a la iglesia y dice, a esta iglesia no vengo más porque el pastor no me saludó? Pues no vengas. Pues no venga porque en realidad uno no viene a la iglesia para que el pastor lo salude. Qué bueno que te saluda, pero si no te saludó, a lo mejor está ocupado, a lo mejor... Déjame decirte una cosa. Por experiencia, nosotros los pastores tenemos en nuestra mente muchas cosas que pensar al mismo tiempo. Aún el domingo cuando estamos saludando a la gente. Porque tú no sabes las conversaciones que quizás tuvimos antes de empezar el servicio. Y aunque en muchas ocasiones queremos poner al lado, nos afectan. Cuando la gente empieza a compartir problemas, situaciones, dificultades con uno. Y sabemos que hay veces que orar solamente no es suficiente. Tenemos que orar y hacer algo por ellos. ¿Sí? Y estamos, wow. Hay veces que uno predica y está aquí y está viendo la cara de la gente y la reacción. Y cuando el pastor se baja de aquí, se baja con cargas también. Ora por tu pastor, no solamente porque esté de viaje, sino también porque esa es la situación. El crecimiento, madurez espiritual es el proceso con el cual el Espíritu Santo transforma el entendimiento y el comportamiento de un creyente. Eso es crecimiento espiritual. El Espíritu Santo nos hace nuevos, no solamente que nos da salvación, atención, no solamente nos da salvación, nos transforma y nos hace entonces crecer. Y la madurez espiritual no está basada, como dije anteriormente, solamente en el conocimiento. El conocimiento es bueno, lo necesitamos, pero más que el conocimiento,
necesitamos entonces ahora saber cómo aplicar el conocimiento y esto se refiere a la sabiduría. La pregunta en esta mañana entonces es, ¿cuál es el beneficio de el crecimiento espiritual? Yo te voy a invitar que tú abras tu Biblia allí, ya lo tienes en 1 Corintios capítulo 3, pero vete al capítulo número 2. Vamos a ver el capítulo completo esta mañana. Esto solamente fue la introducción, así que prepárate, salimos de aquí hoy a las 3 de la tarde. Para que salgas con hambre. ¿Ok? No te preocupes. Esposa, si tu marido, como el de la ilustración, no le gusta, hoy te lo va a comer tu comida porque va a salir con hambre. No te preocupes. Segunda de Corintios capítulo 2. Mira lo que dice la palabra y tú tienes allí, te he dado 4 razones o beneficios para el crecimiento. El primero de ellos es aprenderás a depender más de Dios. Lo vas a poder escribir en tus hojitas. Aprenderás a depender más de Dios. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Y mira lo que dice el versículo 5. Mira la razón por la cual hizo esto. Dice, porque la fe de ustedes para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Di conmigo, poder de Dios. Solamente una persona espiritual descubre el poder de Dios en su vida. Uno que no es creyente, ni lo sueñe. Pero entonces después de haber recibido a Cristo Jesús y empiezas a crecer, empiezas a descubrir el poder de Dios en tu vida. Porque Dios no solamente tiene poder para salvarnos, mi querido hermano, tiene poder también para cambiarnos en aquellas cosas que al menos estamos conscientes de cambiar. Hay algunas cosas que no van a cambiar, ¿eh? Yo creo que tanto mujeres u hombres, yo creo que tú entiendas de que nosotros todos hemos sido creados, en inglés se dice we have been wired, hemos sido creados por Dios para ciertas funciones y para esas funciones Dios nos creó, puso algunas características en nuestra personalidad que no van a cambiar. Pero lo que sí cambia es nuestro carácter. El carácter es cómo tú usas esas características que Dios te dio y cómo tú eres. Y ahí es donde nosotros como creyentes tenemos entonces que crecer. Crecer en el conocimiento de la palabra. De hecho, la palabra dice crecer en el conocimiento y en el espíritu. Ambas cosas. Claro, para poder crecer en el espíritu tenemos que crecer en el conocimiento. Número 2, dice, podrás entender mejor la palabra de Dios. Mira lo que, oye, esto está poderoso. Mira, versículo 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí no estamos hablando, fíjate, en los primeros textos bíblicos Pablo dice, yo no vine para hablar con ustedes con sabiduría ni palabrerías ni nada por el estilo. Pero sin embargo, no quiere decir que no lo hagamos así. Dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay temas con los cuales yo no trato en la iglesia o en el púlpito regularmente. Porque la gente no lo va a entender. Pero quizás en un estudio bíblico o en un grupo pequeño o en un grupo con personas que yo sé que lo podemos tratar, lo hablamos. Y no voy a decir algunos de esos temas en esta mañana porque algunos quizás te van a asustar. Cosas de las cuales la Biblia dice. En esta mañana al llegar aquí un hermano se me acercó y me dijo, pastor, ¿qué tú crees de esto? Digo, sí, yo creo. ¿Cómo? Sí. Pero no es fácil tratar algunos temas en la iglesia en muchas ocasiones. Hay que tener madurez espiritual. Dice, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de gobernantes, los cuales terminarán en nada. Y tú vas a decir, pero a lo mejor yo no soy muy sabio. Mira, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, si te vas no desmarques ahí, pero si te vas al capítulo anterior,
el capítulo número 1. En el versículo 26 dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Esto quiere decir, mi querido hermano, aténdeme, si tú crees que tú no tienes mucha preparación, educación o quizás conocimiento bíblico, atención, Dios te puede usar de todas maneras en el nivel que tú estás ahora si tú tienes el deseo de crecer espiritualmente. Por eso dije anteriormente, uno de los asombros de la gente allí en el Pentecostés, cuando el Espíritu vino sobre los creyentes, son los discípulos, y los apóstoles fueron los que empezaron a predicar allí. Dice de que ellos, hablando de Pedro, decía, pero este viene del vulgo. Vulgo quiere decir vulgar. Claro, nosotros en el español a veces que se usa incorrecto y pensamos que ser vulgar es ser una persona que habla malas palabras. No. La palabra vulgar correctamente es una persona que no tiene una educación formal. A lo mejor llegaste solamente hasta 6º grado. Muchos no llegaron a 6º grado. Bueno, no es problema que no hayas llegado a 6º grado, es problema que te quedes ahí. Si tú dices, no, yo quiero, y déjame decirte, vivimos en un país donde aquí la enseñanza es gratis. Te vas allá y puedes tomar clases en la noche y vas a tener tu diploma hasta de high school, aunque sea un GED, y de ahí puedes continuar estudiando si quieres y te puedes esforzar. Lo mismo sucede en las cosas espirituales. Pero Dios te puede usar de la misma forma. Ahora, dice la palabra en Santiago 1, versículos 5 y 6, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Ahora, atención, pedir sabiduría no quiere decir que te va a caer del cielo. Yo le voy a pedir sabiduría al Señor, pero entonces ahora me tengo que preparar y tengo que estudiar y tengo que educarme y tengo que crecer y Dios me va a dar la sabiduría. Sabiduría no es inteligencia. De todas las personas que están aquí en este día, el IQ de inteligencia, estoy seguro, más o menos es de 100. Ese es el promedio. El promedio en este momento está entre 80 a 110, quizás 115 en algunos casos. Personas que tienen menos de 70 en IQ son personas que generalmente tienen algún tipo de problema mental. Para aquellos que no saben lo que es IQ, es un nivel que se hace a través de un examen psicológico para saber la capacidad que tú tienes de captar, de guardar información en tu mente, ¿okay? Y de ahí se define en muchas ocasiones lo que se llama la inteligencia, qué tan inteligente eres y qué no. Muy pocas personas, muy pocos. De hecho, cuando hablamos de muy poco, estamos hablando de 5% aproximadamente, tienen 130 de IQ. Esos son los que ahí dicen en la escuela los nerds. Dicen, oh, man. Bueno, hay varios que son muy buenos así. Tú sabes, increíble. Y no necesitan estudiar. ¿Ok? Pero no te preocupes por el IQ. Es importante, ayuda. Pero de todas maneras, Dios va entonces a poner su parte encima de eso. Ahora, fíjate esto. La sabiduría no es inteligencia. La sabiduría es saber aplicar tu inteligencia. Hay personas que son muy inteligentes, tienen muchos datos en su cabeza, saben mucho, pero no saben qué hacer con ellos. Es más, la palabra dice también de que bueno, vamos a seguir aquí leyendo. Mira lo que dice ahora el versículo 7. Estamos ahora, de hecho, en 1 Corintios 2. Versículo 7 dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Atención con esto, Dios destinó sabiduría para ti y para mí. Una sabiduría que no es para todo el mundo, solamente para los creyentes. ¿Estás conmigo, iglesia, en esta mañana? Dice, versículo 8, ninguno de los gobernantes de este mundo la ha entendido,
porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero tú no sabes, no has visto lo que está pasando últimamente ahora en estos últimos años. Estamos viviendo los años donde la ciencia y la tecnología está más desarrollado que nunca. Y la sociedad es un desastre. Y los políticos y los científicos no saben ni qué hacer con lo que saben. Y nos están llevando a todos nosotros a un precipicio. Pero no te preocupes, porque cuando llegues al precipicio, ahí va a estar Cristo Jesús esperándote. Aquí lo con eso, ¿verdad? Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. No me dejes, hermano, aplaudiendo solo. Ninguno de los gobernantes de este mundo, dice otra vez, la entendió porque de haberla entendido, dice, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo vio, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. El Señor tiene cosas. Y yo quiero decirte una cosa, esto no es para cuando lleguemos al cielo. Las bendiciones del creyente no van a empezar en el cielo, empiezan aquí. Y según tú vas creciendo espiritualmente, las vas a ir encontrando y las vas a ir disfrutando. Yo veo mucha gente que dice, ay, yo me quisiera morir, yo quisiera que el Señor venga. ¿Y por qué? Qué bueno que venga, sería mejor. Pero mientras tanto, disfruta lo que Dios te ha dado. Entonces hay veces que no disfrutamos lo que tenemos pensando en lo que no tenemos. Disfruta la vida que tienes. Mala o buena. Pastor, pero tengo deuda. Pero Dios te ayuda a pagarlo. ¿Verdad? Déjale eso a Dios. La persona que crece espiritualmente empieza a descubrir cosas nuevas. Por eso dice, podrás entender mejor la palabra de Dios. Escucha esto. Versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos? Atención con este versículo. Dice, mira, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Es decir, ¿quién conoce lo que hay dentro de ti sino tú? Yo no lo conozco. Claro, Dios lo conoce. Es más, te voy a decir una cosa. El diablo no lo conoce. El diablo no tiene el poder de adivinar nuestros pensamientos. El diablo nos ataca, atención, y nos tienta cuando nosotros hablamos o cuando actuamos. Pero mientras tú pienses, no le eches la culpa al diablo. Atención. Es más, hay veces que tenemos pensamientos sucios. El diablo, no, si el diablo no tiene control de tu mente. Tú tienes control de tu mente. Por eso la palabra dice de que nuestros pensamientos debemos llevarlos cautivos a los pies de Cristo Jesús. Claro. Yo creo que entienda. El diablo empieza a trabajar a nuestro alrededor. Y según lo que hay en nuestro alrededor, lo que entra por los ojos crea un pensamiento en tu mente. ¿Estás conmigo? Entonces tú tienes la opción, de acuerdo, diríamos, a tu crecimiento espiritual, a darle vida y alimentar esos pensamientos o no. Y en muchas ocasiones, o la mayoría de las veces, los pensamientos te llevan a meterte en un tremendo problema. Porque cualquiera de los pecados que nosotros cometemos comienzan aquí. ¿Estás conmigo? El crecimiento espiritual me va a ayudar a mí entonces a poder controlar mi mente. No mi cerebro, mi mente. Los pensamientos, qué es lo que estoy yo pensando, porque otra vez dice aquí, ¿quién va a conocer los pensamientos del ser humano? Dice en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Atención, y muchos dicen, tú ves, yo no sé lo que piensa Dios. Espérate. Cuando dice nadie, es nadie en general. Cuando en el versículo 11 dice nadie, o el ser humano, se refiere a todos los seres humanos. Pero hay una aplicación diferente para ti y para mí que somos creyentes. Mira lo que dice aquí. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido.
Eso quiere decir, mi querido hermano, que si tú no conoces lo que hay en tu corazón, en tu mente, Dios sí lo conoce. Y entonces Dios ahora nos ha dado a nosotros la habilidad o la oportunidad, la capacidad, espiritualmente hablando, de conocer lo que hay también en la mente de Dios. Mira lo que dice el versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseñan la sabiduría humana, sino las palabras que están en el Espíritu. Dice, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Punto número 3, ahí en esta mañana conocemos los misterios de Dios y su plan para mí. Cuando tú creces espiritualmente, conocerás los misterios de Dios. Dice el versículo 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él, dice, son locuras. Esto quiere decir el hombre natural. El hombre natural es aquella persona que no ha creído en Cristo Jesús como Salvador. Ese es un hombre natural. Pero cuando tú entonces vienes al conocimiento de Cristo, ya no eres natural más. Eres ahora espiritual. Espiritual no quiere decir que estés aquí arriba. Yo quiero decirte una cosa. La salvación es un evento. La salvación es el evento de que en el momento que tú recibes a Cristo Jesús, dice el libro de Romanos que somos sellados por el Espíritu Santo cuando creemos en el mensaje que se nos predicó. En ese momento tú eres salvo. Pero la santificación es un proceso. Dentro de la santificación, entonces está el crecimiento espiritual. De hecho, nosotros vamos a medir nuestra santificación de acuerdo a cómo crecemos espiritualmente. Y ahí es que nos damos cuenta si en realidad estamos caminando en los pies del Señor. Dice aquí entonces el versículo, el resto del versículo 14, no pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿a quién ha conocido? Escucha esto, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? No está diciendo que nadie ha conocido la mente del Señor, no dice quién. Tú tienes que descubrir quién. Tú y yo. ¿Cómo? Sí, mira lo que dice el resto del versículo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tú crees que nosotros tenemos la capacidad de decidir si hacemos algo correcto o incorrecto? Yo recuerdo cuando yo era un niño, algo que me marcó mucho, fue mi pastor, quien está ahora en la presencia del Señor, hace muchos años. Yo tenía quizás 10 o 12 años, yo no recuerdo qué fue lo que yo le pregunté al pastor, y él me dijo, cada vez que hagas algo, toma 3 segundos, se me dijo, 3 segundos, y piensa, ¿qué haría Cristo Jesús en mi lugar? Mira, el Espíritu Santo nos revela a nosotros y nos da la mente de Cristo. Por eso ya nosotros no pensamos como el mundo, como pensábamos antes. Ahora pensamos ¿cómo? Como Cristo Jesús. Y continúa siendo un proceso de crecimiento hasta el día que estemos en la presencia del Señor. ¿Estás conmigo, mi querida iglesia? Número 4 y último en esta mañana. Ayudarás. Antes de pasar en el versículo 3 que digo, conocerás los misterios de Dios y el plan para ti. Yo te quiero decir una cosa. Dios tiene un plan increíble para cada uno de ustedes. Increíble. Lo que pasa es que como no nos metemos en la palabra, no crecemos, no lo descubrimos. Pero eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros. Mi querido hermano, tú eres hijo e hija de Dios. Cuidado con esa frase, yo soy hija del rey. Nosotros no somos hijos de ningún rey. No. Eso es una equivocación, una teología malísima. ¿Por qué? Muy simple. Dios no es un rey. Dios es Dios. Rey es Jesús. Yo soy hermano del rey. Eso sí, teológicamente hablando, porque la palabra dice que somos hermanos de Cristo y en Cristo. ¿Estás conmigo? Somos hermanos
de el rey, o de un rey que es Cristo, que va a venir a reinar, y va a venir a reinar humanamente hablando. Pero cuando hablamos de hijos, somos hijos de Dios. Dios nunca en la palabra se rebajó a ser rey. Siempre ha sido Dios, Jehová, Dios, el creador. De hecho, el título de rey no lo puso Dios, lo pusieron los hombres, que no querían seguir el mandato de Dios y le dijeron a Dios, queremos reyes, no queremos que tú nos digas lo que tenemos que hacer, queremos que otros hombres nos digan. Entonces Dios le permitió tener rey. Y si te vas a la historia te vas a encontrar que los problemas más grandes de la humanidad comenzaron cuando los reyes empezaron a decirle al pueblo lo que tenían que hacer. Porque ya a Dios lo querían quitar del... Claro, hubo algunos reyes que sí. David, por ejemplo, fue un rey bueno que contó con Dios y fue bendecido. Pero tú sabes todas las metidas de pata que dio David, mi querido hermano. Increíble. Pero tú y yo somos hijos de Dios, Jehová Dios. Él nos creó con un plan. Tú no eres el producto de un accidente. Si alguien te lo dijo o tú lo pensaste, estás equivocado. No, estás aquí con un propósito. Dios te dio vida con un propósito. Pero no solamente eso, dice la palabra que Dios nos escogió desde antes del principio de la creación del mundo. Eso nos creó con un propósito específico. Y si tú has tenido contacto con el Evangelio y eres salvo, descubre a través del crecimiento espiritual lo que Dios tiene para ti. Y 4 y último, en esta mañana ayudarás a mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Escucha esto. Por eso allí en los primeros versículos del capítulo ya 3, Pablo empieza dice, yo hermanos no pude dirigirme. Fíjate que estamos acabando como empezamos otra vez, ¿ok? Yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Es decir, no solo, está hablando en pasado, pero en este presente cuando le está escribiendo, seguían en lo mismo. ¿Qué está pasando con esto? Dice, pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Eso quiere decir que nosotros los creyentes, según vamos creciendo en la palabra y madurando, vamos a cambiar nuestras actitudes, nuestras relaciones. Déjame decirte algo, yo tengo buenos amigos no cristianos, pero mis mejores amigos son cristianos. ¿Estás conmigo? No es ningún problema tener buenas relaciones no cristianas, pero edifica, cultiva las relaciones con creyentes y creyentes espirituales. Hay algunas personas que no quieren crecer en el espíritu. No quieren. Se les hace más cómodo quedarse como están. Y te quiero decir esto, el crecimiento espiritual tiene que ser algo intencional. Tú tienes que querer crecer en el espíritu. Otra vez, el crecimiento espiritual es algo intencional. No es un accidente. No te va a caer del cielo. No va a pasar de pronto así que, no. Tiene que ser algo que tú desees. Tiene que ser algo que tú hagas la decisión y digas, yo quiero crecer espiritualmente. Y me voy a meter dentro de la palabra. Y voy a venir a la iglesia regularmente. Si vienes de vez en cuando, no vas a hacer mucho. Igual pasa en la escuela. Los peores muchachos son aquellos que no van a la escuela regularmente o se dicen ahí, se esquipean en ese Spanglish, ¿verdad? Que no van a la escuela todos los días o que no estudian. Pero si tú quieres crecer en el conocimiento y en la sabiduría espiritual, tú necesitas pegarte a esto. Por eso comenzamos en esta mañana diciendo, ¿dónde está tu Biblia? Mira, mi querido hermano, por experiencia te lo digo, por experiencia. La Biblia en el celular en realidad no ayuda mucho. Nada más que a leer como lees el noticiero. Pero cuando tú tienes una Biblia que tú puedes abrir y tener en tu casa, y tú la puedes marcar y la puedes y poner notitas y hacer lo que tú quieras. Y muchas personas te la mantienen ahí no solamente en la mesa, sino en la mesita de noche al lado de su cama. Te vas a dar cuenta y vas a descubrir cómo tú vas a crecer y vas a madurar espiritualmente.
Y te vas a dar cuenta y vas a descubrir también cómo tu vida empieza a cambiar. Y como ya no te vas a preocupar tanto como antes. Y como los problemas que siempre hemos tenido, porque no los vamos a dejar de tener, ahora esos problemas van a tener solución en Cristo Jesús. Y ya no te vas a preocupar y empiezas entonces a poner todos tus problemas en las manos del Señor, porque el crecimiento espiritual te ha ayudado entonces a entender de que Dios continúa en control de tu vida. En todos los sentidos, en los problemas, en las enfermedades, en las relaciones, en todo. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? Que nos muramos. Ah, pero si dice la palabra, para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. El día que te muera la cosa se va a poner mejor, mi hermano, seguro que sí. Yo estoy seguro que el día que alguno de ustedes llegue a la presencia del Señor va a decir, ¿y por qué no llegamos antes? ¿Qué pasó? Yo tanto que me estaba cuidando, que con la dieta, que se como bien, que se quién sabe qué, para vivir más años, y no es ningún problema, yo quiero vivir más años. Pablo decía también que él quería vivir una vida y una vida de bendición. Queremos vivir para el Señor. ¿Está conmigo? Pero si no sucede eso y nos morimos antes, mi querido hermano, allá nos veremos. Porque yo también estaré un día, ¿verdad? Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. No quiero acabar sin antes decir lo siguiente. Para crecer espiritualmente es necesario tener una relación con Cristo. Si tú no conoces a Cristo, si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo Jesús, entonces no vas a poder crecer espiritualmente. No me preguntes cómo, es algo sobrenatural. Cuando una persona decide y dice, yo creo en Jesús, creo de que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados y que es el Hijo de Dios y que Jesús es el único que me puede a mí dar salvación, y tú pones tu fe en Cristo, en ese Jesús que tú no conoces, que nunca lo has visto físicamente, que no lo has tocado, pero lo empiezas a sentir, escúchame, sobrenaturalmente lo empiezas a sentir en espíritu. No me preguntes cómo sucede, yo no sé, eso es algo que solamente hace Dios. Pero si hay alguien en esta mañana aquí que nunca le ha entregado su vida a Cristo Jesús, yo te invito a que tú lo hagas ahora. Y la iglesia cierra sus ojos en oración, orando por aquellas personas quizás que estén aquí presentes, que no le han entregado su vida a Cristo todavía. Si tú lo quieres hacer allí donde tú estás sentado, te invito a que tú levantes tu mano. Y me gustaría orar por ti. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón por primera vez? Yo lo hice por primera vez cuando tenía 12 años de edad. No, antes, como unos 10 años de edad. A los 12 años me bauticé. Déjame decirte que fue la mejor decisión que yo he hecho en toda mi vida. He tenido que hacer muchas decisiones, esa fue la mejor. Porque la decisión de dejar a Cristo que entrara en mi vida y me transformara y me cambiara y me ayudara y me ayude ahora, porque yo todavía continúo, mi querido hermano, creciendo espiritualmente y madurando espiritualmente. Todavía hay cosas que tengo que modificar y cambiar. Esa es la mejor decisión que ha habido. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón? ¿Habrá alguien? Padre, hemos predicado tu palabra, hemos expuesto el mensaje, Señor, a nuestros hermanos, y oramos en esta ocasión, si alguna persona en la congregación todavía no ha hecho esa decisión seriamente. Yo oro, Padre, para que tú tengas misericordia de él o de ella y le des la oportunidad. Si tú ahí donde estás, aún todavía no le has entregado tu vida a Cristo, no estás seguro, no quieres levantar tu mano, conéctate con Dios en oración. Pide al Señor que perdone tus pecados y que te transforme, y Él lo hará. Y verás de qué forma, otra vez, de una forma sobrenatural, vas a empezar a crecer. Padre, pide una bendición especial para todos nuestros hermanos en esta mañana, donde quieras que estén. Los pongo en tus manos, oh Dios, para que les bendigas. En el nombre de Cristo oramos y decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia y menguar para que crezca